Hola, Vero, qué bueno tenerte de nuevo aquí en mi consultorio, en este espacio tan agradable en el que compartimos juntos y con nuestros pacientes y colegas estas experiencias de vida y académicas. Estamos de nuevo con la doctora Verónica Abad para continuar hablando de adolescentes. Con la doctora Verónica el día de hoy tendremos un conversatorio acerca de la adolescencia o la pubertad. Estos contenidos van destinados a nuestros pacientes, a las organizaciones de las cuales hacemos partes, Laboratorio Abad, Hola Doctor y mi consultorio. Esperamos que este conversatorio les sirva y les ayude a aclarar dudas o preguntas respecto al cuidado, la crianza y aquellas situaciones que se presentan con tanta frecuencia con nuestros hijos adolescentes. Pero cada día veo como a mi consultorio, al igual que seguramente le ocurrirá a muchos colegas, llegan cada vez más pacientes adolescentes. Todos estos pacientes que tuvimos la oportunidad de conocer y de recibir cuando nacieron, muchos de ellos llegaron a nuestros consultorios en el vientre de su madre. Allí empieza este relacionamiento tan bonito con ellos y ahora vemos cómo se crecieron, llegan ya siendo unos adolescentes, algunas ya unas mujeres, unos hombres, y las conversaciones con ellos son distintas. El examen clínico, por supuesto, es distinto y nos enfrentamos a otros temas, a otras conversaciones. Entonces quisiera que partiéramos de eso, cómo es la evolución dinámica, rápida. Los que somos padres vemos cómo los hijos se crecen tan rápido y en el consultorio como pediatras también lo vemos. Esos chicos que llegaron en brazos de su madre, posteriormente en el coche, luego los vemos cómo gatean, cómo caminan y ya llegan luego de unos años o de una década ya convirtiéndose en hombres o mujeres. Es sobre eso sobre lo que vamos a hablar, esa transición de la niñez a la adultez, pasando por eso que llamamos la adolescencia. Algunos papás lo llaman la aborrecencia y realmente así creo que es en algunas ocasiones. Y bueno, Vero, te doy la palabra para que hablemos un poquito como de esa transición. Gracias, Juanpa, me encanta estar aquí disfrutando el colegaje que tenemos y esa pregunta me encanta porque uno no se prepara como de un día para otro, ay, tiene 12, tiene 13, ¿cómo lo voy a tratar? Sino que en realidad es desde el vientre, desde cómo pones tú las pautas, los límites desde chiquito. En estos días llegó una mamá con un niño de 5 años el niño tenía celular, que van al centro comercial y le compran de todo. Entonces yo le decía a la mamá, pero pues, o sea, yo no soy nadie para meterme en tu casa, pero cada uno tiene su cultura, tiene sus valores, pero si hay unas cosas que sí son de límites, porque lo que haga un niño de 3 va a ser a los 13, un niño de 5 va a ser a los 15. Yo le decía, a los 13 va a llegar entonces con una moto, me voy entonces de un fin de semana para otra parte, este niño que no le estás poniendo límites. Entonces yo creo que esa relación, esa conexión, yo creo que tiene que haber mucha conexión con los niños, ¿cierto? Como darles tiempo de calidad desde chiquitos. O sea, muchas veces me dice la mamá, no, pero es que ellos se quedan súper tranquilitos con el celular y de pronto me pone problema por decir con la comida. Y yo le dije, ¿será porque entonces tú le conversas cuando él te está poniendo problema con la comida? ¿Será que el niño lo que te está buscando es una conexión, mami, convérsame, o mami, juégame? ¿Cierto? Que yo creo que lo más difícil de dar es tiempo. Porque pues dar un regalo, dar algo, dar unas cosas materiales es muy fácil, pero dar tiempo es estar concentrado como con ese niño en ese espacio. Entonces tú vas conociendo a tu niño, tú vas conociendo a tu niña, pues, tú puedes tener 6, 7 hijos y todos son distintos. O sea, puedes tener esa misma genética, pero eso se manifestó diferente. Entonces, conectar con los niños me parece tan importante como saber a este le gusta más que yo le diga cosas positivas, a este le gusta más que yo lo vea jugar, a este le gusta más que yo lo acompañe a los entrenos. O sea, cada uno tiene como su esencia, entonces uno desde chiquitos conocerles esa esencia. Yo creo que la adolescencia no es tan adolescencia, porque ahí empieza como la... Total, Vero, pues tú mencionas una cosa que es muy bonita y quienes somos papás, y este material va destinado, digamos que a ellos. A la adolescencia debemos llegar
preparados con una relación de confianza y una relación fluida con nuestros hijos, no solamente conociéndolos, como tú mencionas, conociendo sus gustos, sus aficiones, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, en fin, sino también habiendo cultivado con ellos durante toda la vida como ese vínculo que nos puede permitir a través de la confianza, del afecto, poder tener con ellos conversaciones muy francas, muy sinceras, y como tú bien lo mencionas, pues todos queremos para nuestros hijos lo mejor, pero también para eso de ponerles límites. Entonces, yo creo que el diálogo, la confianza, la empatía, la comunicación asertiva con los adolescentes es algo que debe empezar desde mucho antes, porque si desaprovechamos esos años o esa década antes de que empiece la adolescencia, realmente no va a haber aquí una comunicación muy fluida con ellos. Bueno, y puede pasar que te ya llegó a los 10, 11, 12 y no tienes esa conexión. Nunca es tarde para empezar, ¿cierto? Nunca es tarde para empezar, y sobre todo porque entonces empiezan, no, pero es que ya no me habla, no, es que todo el día es con esos audífonos, no, es que es en el cuarto encerrado, yo lo invito a salir y no quiere salir. Busca alguna estrategia en que tú te conectes con él, con él. Ya sea, el fútbol o con las niñas, veamos esta película, o vamos a tomar algo, pero buscar alguna cosa que conecten, porque ahí ya empieza como esas oportunidades de oro, uno ir en el carro y oyeron algo en el radio y poder conversar, o uno mismo contar situaciones, porque es que a los adultos nos pasan las mismas cosas que a los niños. O sea, uno tiene jefes difíciles, uno tiene compañeros que tienen celos o días difíciles. Entonces, si uno no cuenta también lo que le pasa a uno, pues entonces ellos dicen, no, pues es que mi papá es como inmune, o mi mamá pues no sabe nada de la vida. Entonces, yo creo que esas situaciones son muy, las tenemos que generar, ¿cierto? Esas situaciones. Muy bien, muy bonito lo que he visto. Particularmente ahora tengo pues una hija que ya no es una adolescente, es una mujer grande, y un chico que es adolescente, y entiende uno también la importancia, a pesar de sus múltiples obligaciones y compromisos, responsabilidades, de lo que tú mencionabas ahorita, muy bonito. El mejor regalo que uno puede darle, no solamente a los hijos, sino a sus amigos, a sus padres, es dedicarles tiempo. Yo particularmente pues he tenido como una estrategia con mi esposa, tratamos de, en la medida de lo posible, sobre todo con la hija, que los horarios lo facilitan, transportarlo. Entonces la llevamos, y esos 5 minutos en la mañana o en la tarde sirven para conversar. Algunas veces salgo un poco más temprano del consultorio para llevar a mi hijo a una clase de fútbol, en fin. Entonces también es importante entrar en sus vidas, ser un cómplice de ellos para poderlos acompañar. Pero quisiera que tocáramos un poquito, estamos hablando mucho como de esas circunstancias, de ese compartir, pero me gustaría que nos contaras un poco eso que llamamos adolescencia o pubertad, que pueden ser como dos palabras similares. A partir de cuándo empieza, qué diferencias hay entre el inicio de la adolescencia en las niñas, cuáles son aquellos cambios que podemos detectar en ellos, en los niños también, cuánto tiempo dura este periodo, cuando de pronto hablamos de que pudo haber iniciado antes o que estamos ante una pubertad o adolescencia tardía, para que los padres lo conozcan un poco, porque ellos también se preguntan en esta etapa cuándo empieza, cuándo sé yo, cuándo debo llevar el hijo al endocrino, cuándo debo llevar la niña al ginecólogo. Entonces son como las preguntas que debemos tratar como de tener claras para orientar a los padres. Bueno, hay como dos términos que a veces también se confunden, pero es que son combinados. O sea, pubertad es como lo biológico, ¿cierto? Como lo biológico, los cambios de las hormonas, aparecen todos esos cambios que ya vamos a hablar. Y la adolescencia es el combinado de lo biológico con los intereses, la parte psicológica, los cambios de aficiones. Entonces, eso es un combinado de la mamazón, pero ya está preadolescente, pero pues en realidad es un combo de todo, ¿cierto? Entonces definamos cuándo arranca la parte biológica normal, ¿cierto? Entonces el primer signo de pubertad de las niñas es la aparición del botón mamario, ¿cierto? Es como una bolita debajo de los pezones, que es como un botón de chaqueta abullonado, ¿cierto? Les duele, puede aparecer primero en un lado, después en el otro, y la definición está que a partir de los 8 años hasta los 13, o sea, pero el promedio es que sea cerquita a los 10 años, ¿cierto? Yo también lo ubico como a las mamás, como en 4º grado, ¿cierto? Como en 4º grado arrancan con sus cambiecitos y les llega la menstruación 2 años después, o sea, más o menos en 6º grado o 12 años más o menos 6 meses.
¿Y qué pasa durante ese periodo? O sea, arrancan primero que los hombres y inmediatamente aparece ese botón mamario, es como si le prendieran el motor del crecimiento, arranca ese estirón y aparecen entonces también, digamos que la lubricación vaginal, entonces una manchita, un fluido vaginal que no debe rascar ni picar, sino pues que tengan buen aseo. Aparece, digamos, también todos los cambios de ánimo, porque esas hormonas son muy emocionales, entonces suben y bajan, bajan y suben, entonces a veces son irritables o sensibles o lloronas, pero ellas ni cuenta se dan, entonces hay que enseñarles a las mamás y a los papás y a las niñas que eso puede pasar, como para que no entren en un conflicto ahí de autoridad o de que ¿por qué me volteaste el ojo? Sino vamos a ver si es que está muy hormonal, le va a dar un tiempito, ahorita hablamos, como cositas así. Y la menstruación llega entonces 2 años después, pero es muy irregular, o sea, llega esa menarca que es la primera menstruación y 2 a 3 años después es muy irregular porque el proceso todavía no se ha acabado, o sea, una niña de 12 todavía es una niña de 12, entonces ellas siguen madurando mental, emocional y físicamente, pues hasta más o menos los 15, si les llegó a los 12, y terminan de crecer más o menos 3 años después. Que sí crecieron mucho, mucho, mucho antes de la menstruación, claro, porque entonces es como todo el estirón y alcanzan a crecer casi que el 95% de lo que van a crecer, pero queda un 5% que les queda por crecer, que se demora más o menos 3 años, o sea, es mucho más despacioso, ¿cierto? Y digamos que esas serían como las grandes cosas de las niñas, mientras que las de los hombres son muy escondidas. O sea, porque las niñas uno le alcanza a ver con la camisetica, el botoncito, en fin. Pero los hombres es súper escondido y el primer signo de pubertad de los hombres es el aumento del volumen testicular, que es muy difícil de ver, ¿cierto? Incluso los niños tampoco se dan cuenta. Y pasa un año súper escondido, o sea, un año de cambios de hormonas y ellos tienen cambios en los genitales, pero el estirón lo arrancan al año después. Entonces la pubertad normal de los hombres es desde los 9 años, los más rapiditos, hasta los 14 años. Y el común denominador arranca entre 11 y medio, 12, para hacer el estirón de la talla entre 13 y 15, ¿cierto? Entonces por eso es que las niñas son mucho más grandes en 6º grado, mientras que los hombres en 6º van a empezar ese proceso y ellos se van a estirar más o menos 7º, 8º, 9º, ¿cierto? Es como saber eso también. Las hormonas de los hombres, que la testosterona también es muy hormonal, entonces también ellos pues ya no quieren que la mamá pues los abrace en el colegio, quieren estar más solos, quieren cambiar el cuarto, pues quieren poner las camisetas distintas, lo mismo las niñas quieren ponerse la ropa distinta, entonces es como un cambio de todo, o sea, es un cambio físico, casi que geográfico del cuarto, las barras de los amigos son muy importantes, los grupitos de los amigos. Entonces, digamos que todos esos cambios son que los tenemos que explicarles a ellos qué les va a pasar para que ellos estén tranquilos. Correcto, recuerdo, escuchándote, Vero, algunas circunstancias que vivimos como papás. Recuerdo hace pocos años, y todavía ocurre pues con mi hija que tiene 17 años, cuando de pronto un fin de semana le daba no solamente por cambiar el cuarto, sino por sacar sus cosas, las cosas que la acompañaban de niña, desde cuadernos del colegio, lápices, colores, peluches, muñecas, y uno veía cómo sacaba eso y lo colocaba como para regalarlo, y uno siente también como en el corazón de que esa que era su niña, la niña de sus ojos, ya se está volviendo como una mujer. Entonces son cosas que vivimos aquellos padres que tenemos hijos que van pasando por la adolescencia. Pero quiero preguntarte acerca de algo que es una pregunta frecuente en el consultorio, tiene mucho que ver como con un estándar, yo no sé si de belleza o cultural, que está relacionado con la talla. Independiente de la talla que tienen los padres, casi todos quieren tener hijos altos. Y existe pues la pregunta de qué hay para que crezcan más, si el deporte ayuda, si las hormonas ayudan a que crezcan más, cuáles son los componentes, además de la genética, la alimentación, que pueden ayudarnos a que esos chicos alcancen la talla genética con la que vienen, digamos que predeterminados, porque la talla es un factor que de cierta forma, al igual que muchos rasgos físicos, nacemos con ellos.
Entonces, ¿qué tal si hablamos un poquito alrededor de ese mito que hay de la talla? ¿Qué cosas pueden aumentar la talla y en qué circunstancias un tratamiento hormonal, como algunos niños lo tienen y lo necesitan, pues les puede ayudar? Sí, esa pregunta es muy buena porque todavía no tenemos poderes para ser niños más altos que los papás. O sea, los médicos todavía no tenemos cómo hacer niños más altos que los papás. Usualmente, como dices tú, influye mucho la herencia, ¿cierto? Y no es que sea solo la del papá para el hombre o solo la de la mamá para el niño, es un combo porque uno es un combo de papá y mamá y abuelos y puede haber más genes, pero sí hay, digamos, potencializadores para que esos genes se optimicen más. Entonces también mirar mucho los niños que nacieron pequeños para la edad gestacional, pediatras y endocrinólogos los tenemos que seguir siempre tanto por talla, a ver si reatraparon a la talla parental o si a la parte metabólica también, ¿cierto? La metabólica incluye pues, la glicemia, el colesterol, por haber nacido, por el hecho de haber nacido chiquitos para la edad gestacional. Entonces, ese antecedente de cómo nació, cómo fue ese parto, esa parte es súper importante. La herencia, la alimentación, súper importante. Que aquí pues la cuña de que no caer en extremos, en modas, o sea, sigue siendo actual en este año que es 2023, que los niños coman de todo, carne, pollo, pescado, leche, huevo, carbohidratos, es súper importante, frutas, verduras y digamos, pueden comer dulce también, o sea, hay unos dulces que no sirven para nada como bombón, no pues sin marcas, pero como confites, como pegonudos, pero hay unos, pues digamos que el niño súper deportista y que se quiere comer una chocolatina se vale, o que quiere comer un helado, que digamos que la parte social de que la abuelita invitó a los hijos, los nietos a un heladito, pues es más importante la parte social que la estructura así del conteo de calorías y carbohidratos, que tenemos que salir de ahí. Entonces la alimentación con los horarios es muy importante también, o sea, los niños no deben hacer ayunos, ni los adolescentes tampoco. La parte del ejercicio es supremamente importante porque el ejercicio estimula unas hormonas que ayudan a estimular los núcleos de crecimiento, entonces el ejercicio cardio, que no sea pesas, porque ya los niños de 12, 13, 14 se quieren moldear el cuerpo, entonces uno dice pare, calme, porque es que este es el proceso de estirarse y uno no es capaz de estirarse y moldear el cuerpo, o sea, y los influencers todos son adultos, o los jugadores de fútbol, de tenis son adultos, y no pretendas tener ese cuerpo, pero hay mucha presión, entonces también que no hagan pesas. Y lo otro es evitar los tóxicos. ¿Cuáles son los tóxicos? Pues todo lo que sea nicotina, vapeo, cigarrillo, licor, digamos proteínas en polvo, estimulantes, que está muy de moda eso también y eso no es bueno, eso trae problemas de riñón, eso trae problemas de mala absorción, entonces digamos llevar una vida balanceada con menos hábitos y las horas de sueño. Correcto. Las horas de sueño sí que son importantes porque ellos van subiendo de la cronológica y van bajando las horas de sueño. Así es, sí. Correcto. Sí. Entonces, pero pudiéramos decir entonces como conclusión que nacemos con una predisposición genética heredada de nuestros padres y nuestros ancestros para tener una talla, para maximizar ese potencial debemos entonces tener una buena alimentación, debemos tener unos buenos hábitos de vida. Y muy importante, como tú lo mencionas al final, con esos adolescentes, quienes tenemos hijos adolescentes, lo vivimos en casa, y es el tema del sueño. El sueño es un factor determinante y fundamental en la salud, en el bienestar, en todas las edades, pero particularmente en la adolescencia. Muy bien, pero quisiera también preguntarte por aquellas condiciones en las cuales en la adolescencia hay unos requerimientos, digamos que mayores en algunos grupos poblacionales. Yo acabo de llegar de Bogotá de un congreso muy bonito, se llama el WOBI. Tuve la oportunidad de estar en una charla fantástica, en un conversatorio con Michael Phelps, el nadador olímpico, un hombre que batió decenas de récords mundiales, el medallista olímpico más grande de todos los tiempos. Y escuchar cómo este chico, que de hecho pues desde muy joven tenía un trastorno de déficit de atención, hiperactividad y una vida familiar muy disfuncional porque su padre estuvo ausente, en fin, tuvo unas circunstancias muy adversas, familiares y personales, pero como a través de la disciplina, este chico logró canalizar toda su energía y era muy bonito pues como su experiencia de vida contándolo
y cómo esto lo llevó pues a ser casi que un superhéroe, porque lo que hacen personas como estas son cosas sencillamente casi que sobrehumanas. Sí. Este hombre contaba allí, por ejemplo, que en el desayuno se comía 30 huevos, pero a dónde voy es llevando esto pues a un extremo, es un extremo porque él nadaba decenas de kilómetros al día, porque era un competidor de alto rendimiento, pero cada vez vemos también con más frecuencia algunos de estos chicos que tienen unos muy buenos hábitos, tienen, digamos que, una muy buena actividad deportiva, y estos chicos tienen unos requerimientos nutricionales, energéticos y demás que son importantes. Hablemos un poquito como de eso y también de cómo eso, pues, que no debe afectar su rendimiento, su desempeño escolar, tampoco debe afectar sus horas de sueño. Recuerdo una paciente que vino hace pocos días, y me dijo: la niña entrena 4 horas diarias patinaje, pero llega a la casa a las 9:30 de la noche a hacer tareas, se levanta el otro día cansada. Entonces, de eso que tú mencionabas ahora, de ese balance que debe haber entre la vida académica, la vida deportiva, la vida familiar, respetando los hábitos de alimentación, respetando las horas de sueño, pero quisiera hacer un poquito de zoom respecto a eso, como te menciono, como de ese balance, de ese equilibrio, de ese balance nutricional sin afectar el descanso en la noche. Sí, es importante que hablemos de eso porque, a ver, yo creo que los niños de ahora los queremos como unos ejecutivos jóvenes, ¿cierto? En el sentido de que los queremos súper buenos académicamente. Y además los queremos, o sea, los que son futboleros, los queremos Messi o Cristiano, Neymar o Mbappé, los que son tenistas los queremos tal, los que son patinadores tal, o sea, queremos unos superhéroes, como dices tú. Está bien fomentar el deporte, está bien acompañar para el deporte, pero a veces hay tanta presión en niños de 8, 9, 10, 11, 12, 13 años que ellos no saben si sí o no, o sea, no saben si sí o no están haciendo lo que sí quieren. O sea, muchas veces es más los papás enfocados en sacar a este niño que pues casi que le aseguran las piernas porque dicen este va a ser un crack. Y no le estamos preguntando a los niños cómo se sienten. Entonces yo creo que lo primerito es pues establecer una conversación en familia de cómo se siente con ese entreno, cómo se siente con ese deporte, manejar mucho la parte psicológica porque entonces son altamente competitivos, entonces es poca tolerancia a la frustración, y la generación de ahora toda es poca tolerancia a la frustración porque todo lo quieren ya, o sea, como todo es ya, un botón todo sale, entonces no sé qué adultos vamos a crear que no tengan tolerancia a la frustración si a todos nos pasan cosas, se nos pincha la llanta del carro, se daña el ascensor, se daña el computador, o sea, ¿cómo reacciona para eso? Tiene que tener paciencia, ¿sí o no? Entonces, digamos que ahí también mirar cómo son esos horarios, porque también de los horarios del colegio y los horarios del entreno y los transportes. Entonces, cada casa se tiene que individualizar. Aquí no podemos decir, no, entonces las patinadoras no, o los tenistas no, pero sí individualizar qué está pasando conmigo, porque si yo lo veo cansado, con dolor de cabeza, irritable, no está disfrutando, pues entonces reevaluemos esto. Y puede que no lo retire del deporte, pero sí disminúyele horas. Y conversa también con los entrenadores, porque para los entrenadores el mundo es esos niños que están entrenando. Para la profesora de matemáticas lo que ella más quiere es que ellos saquen el puntaje del colegio, ¿sí o no? Y los papás lo quieren bien en los dos. Entonces yo creo que ahí es como un equilibrio, como en todo, un equilibrio. Fomentar el deporte es súper bueno, pero no hay unos extremos en que hay un sobreentrenamiento. Entonces ese sobreentrenamiento, ¿qué te va a causar? Te va a causar problemas de la talla porque no hay suficiente energía, te va a causar lesiones, te va a causar como estrés mental porque ese niño no está bien, porque no duerme bien, ¿cierto? O no está cumpliendo con las expectativas. Yo muchas veces les pregunto, y son las expectativas, es para los papás. Casi siempre las expectativas de los papás. Entonces yo creo, Juanpa, que ahí es un tema importante porque claro, va a haber olímpicos y digamos en Colombia estamos teniendo, miren, esos panamericanos de Chile nos fue súper bien, o sea, son niños colombianos que fueron creciendo y tuvieron esa disciplina, lo cual es supremamente importante, pero también que vayan creciendo
saludablemente mental y físicamente. De acuerdo. ¿Cierto? De acuerdo. Sí, el tema ahora de salud mental es un tema, no es un tema nuevo, es un tema muy viejo. Los médicos lo sabemos, los psicólogos, los psiquiatras, la pandemia lo puso sobre la mesa, pero ahora definitivamente la presión social, las redes sociales, tanta exigencia, eso que tú mencionabas ahora, pues de esta, pareciese ser como la era de la inmediatez, porque todo lo quieren ya, y esa poca tolerancia a la frustración los debe llevar a que nosotros como padres, como adultos responsables que hemos madurado también a punta de golpes, pues les enseñemos acerca de todo esto. Yo creo que vale la pena también resaltar eso, debemos estar preocupados no solamente por el crecimiento, el desarrollo, su bienestar físico, mental, emocional, sino también por su salud mental. Pero esto cada vez es una preocupación mayor, lo vemos cada día más en nuestros consultorios, en el contacto diario. Muchos de estos chicos tienen ansiedad, estrés, algunos depresión, algunos intentos de suicidio. Mucha soledad. Sí. Sí, A pesar de estar rodeados de sí, muchos bienes materiales y de muchas oportunidades y de pocas carencias, pero sí, mucha soledad. Entonces creo que es importante también preocuparnos por ese bienestar emocional y por la salud mental de nuestros hijos y de nuestros adolescentes. Pero quisiera, ya para ir como cerrando, que habláramos un poquito también de lo que es una preocupación durante esta etapa de la adolescencia y que está relacionada con el respeto por el cuerpo propio y el cuerpo ajeno, por la exposición que están teniendo en redes sociales, el mal uso que algunas veces se les da, y son todos aquellos temas relacionados, digamos que más con la sexualidad, yo diría como por el respeto del cuerpo, ¿no es cierto? Y por ese compartir y disfrute de lo que es, yo creo, una de las cosas más maravillosas que tiene la vida adulta, y es el goce y el disfrute sano y responsable de la sexualidad y del cuerpo. Me gustaría que habláramos un poco de ese tema. Sí, ese tema se empieza desde bebés, porque tú con los bebés empiezas a manifestarle afecto, cariño, respeto, juego, caricias, el olor, el contacto. Y a medida que los niños van creciendo, digamos que hay también preguntas que hacen: mami, ¿cómo quedó en embarazo la mamá de Salomé? Pues aprovechar esas oportunidades, aprovechar esos momentos y empezar a decir, pues a un niño de 3, 4 años, 5, uno dice, no, el papá le puso una semillita a la mamá y empezó a crecer. Y después, más adelante, empezar a explicar que la sexualidad no solamente es la genitalidad, ¿cierto? Porque ahí hay como que nosotros nos estamos enfocando, es que tenemos que explicar de relaciones sexuales que no queden en embarazo, que no haya contacto pues, de enfermedades infectocontagiosas, pero no estamos diciendo que lo que es una buena sexualidad, estamos diciendo no. Y lo que tenemos que explicar es que una relación de pareja empieza como haces tú una relación con un amigo, con una amiga, que es de respeto, de gustos, de miradas, de lo que dices, lo que oyes, ya después de caricias, y lo último es la genitalidad. Entonces yo creo que también a los niños de nosotros que van creciendo, tenemos que explicarle que la sexualidad no es sexo, no es coito, que es una relación de penetración, sino que es mucho más que eso. O sea, terminaría ahí, pero es mucho más que eso. Hay un preámbulo antes, hay un respeto antes, y hay que tener, como los niños, claro, biológicamente van creciendo y van teniendo hormonas, que es lo que estamos diciendo, que sepan manejar, respetar su cuerpo y que siempre sea algo consensuado, que no se metan en relaciones tóxicas, que no domine uno, que esto es lo que yo quiero y tú tienes que ser así, y bueno, no, que sea como uno cuando tiene una relación con un buen amigo, una buena amiga, se cultiva con el tiempo, es de completa autonomía. Pero agradeciéndote por tu tiempo, tu espacio, tu presencia, que me enriquece mucho. Estoy incursionando pues con Hola Doctor en este nuevo mundo de los contenidos que creo que es importante y necesario también comunicar desde nuestro conocimiento y experiencia ahora en un mundo de tanta desinformación.
Quisiera para ir terminando, Vero, pues que hablamos un poquito como de esos cambios hormonales que se dan en el cuerpo y que se manifiestan pues en la piel, en los olores, más allá de la emocionalidad de la que ya hablamos, que tienen que ver como con esas hormonas que se liberan por allá, algunas de ellas en unas glándulas que tenemos en varias partes del cuerpo y que cambian como esa apariencia y esa forma también en la cual se sienten los adolescentes. Bueno, sí, hablamos de cuando empezaba la pubertad en hombres y mujeres y nos faltó hablar de la adrenarca, que son otras glándulas que quedan encima de los riñones, las suprarrenales, que en los dos, en tanto hombres y mujeres, empiezan a producir sudor, vello púbico, vello axilar y acné. O sea, es como la glándula que nadie quiere porque todo es o un olor o el barrito o el pelito que no quiere. Entonces, saber manejar eso también, porque muchas veces empiezan a sudar 8, 9, 10 años y deben usar desodorante porque es, digamos, indicado, porque se sienten pegotudos, porque huelen, porque los van a rechazar en el colegio. Entonces muchas mamás dicen, no, pero yo no le voy a echar desodorante porque entonces suda más. No, la sudada es por las hormonas de adentro que está haciendo que el niño sude, entonces hay que ayudarle con el desodorante. La cara también en esta zona T se pone más brillantica, se empieza a poner punticos blancos, negros, entonces hay que ayudarles a lavarse la cara, a cambiar el antisolar por toque seco. Pues hay cremitas que nosotros los médicos les decimos que cremitas se apliquen, o los dermatólogos también. Y digamos los vellos también, digamos que socialmente el vello es muchas veces falta de aseo, pues, o falta de higiene, o falta como de cuidado. Entonces, por ejemplo, las niñas que van teniendo 10, 11 años y están en ballet y tienen las trucitas o se ponen un vestido de baño, entonces se quieren quitar esos pelitos. En realidad uno les puede ayudar a quitarse los pelitos. Entonces, digamos que hay opciones para las mamás para que sepan de que uno les puede ayudar a crecer, que estén tranquilos los niños y que hay opciones pues para todos estos efectos de las hormonas, ¿cierto? Excelente. Muy bien, por último quisiéramos recomendarles estos dos libros que la doctora Verónica ha publicado. Yo tengo la enorme fortuna de tenerlos desde hace varios años. Ella se los regaló a mis hijos, que han sido pacientes de ella, entonces por aquí están autografiados. Son libros muy bellos, muy interesantes, muy bien escritos, muy bien diagramados. Hay uno que se llama Cambio de Voz, para chicos que están entrando en esta etapa, y para las niñas Cambio de Cuarto. Se los recomendamos, aquí estarán para mis pacientes en el consultorio si los quieren adquirir. Se los recomiendo como papá y como pediatra. Y por último, pues darle las gracias a Verónica. Para mí es un privilegio poder contar con tu aprecio, con tu amistad, con estos espacios de compartir hoy de otra manera. Tenemos aquí la enorme fortuna también de tener en este set a una de nuestras residentes de la Universidad CES. Recordaba cuando era residente y empecé a rotar contigo, y hoy 20 años después poderme encontrar contigo, acompañarte también en tu empresa Laboratorio Zaval, que tú nos acompañes con mi emprendimiento La Doctor, que todo hace parte pues de querer aportar un granito de arena para que ese público que atendemos todos los días y aquellos que no tienen oportunidad de venir a nuestros consultorios pero que pueden tener acceso a nosotros a través de estos medios lo hagan. Pero te agradezco mucho y espero que nos sigamos viendo en estos espacios. Claro, feliz, yo feliz aquí que estamos con una residente del CES. Pues la verdad, uno poder transmitir el conocimiento y que los estudiantes se le pasen al maestro es lo más, digamos, satisfactorio que uno tiene, y ver a Juan 20 años después cómo atiende a esos pacientes, cómo los cuida, cómo los quiere, y el colegaje que tenemos, porque seguimos creciendo como colegas, que seguimos estudiando, y estos contenidos son, digamos, unos contenidos serios que ustedes pueden, digamos, confiar, que es muy importante confiar para que los disfruten. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao.